Bueno, la idea entonces de hoy va a ser que larguemos con la segunda, esta mitad del año. No entiendo por qué no se están conectando. Quizás hoy tuvieron alguna mesa de examen, la semana pasada hubo mesa de examen, la semana anterior imagino que iban a estar estudiando, pero hoy ya, no sé, les agarró el cansancio o perdieron el ritmo. Bueno, entonces para no seguir dilatando el inicio de esta segunda parte, yo lo que hice es grabarles esta parte y sí o sí nos veríamos la semana que viene. Nos encontraríamos en el mismo canal y de la misma manera. Bien. Entonces, yo acá lo que puse es, nosotros hasta aquí, la asignatura está organizada en 3 módulos, ¿m? Y los primeros módulos tienen que ver con una caja de herramientas, decíamos, con conceptos claves que nos van a servir para ir analizando otros momentos, y ya a fines del segundo y del tercero ya nos ubicábamos en distintos momentos históricos que tienen que ver con cómo, desde una perspectiva sociopolítica, se fue dando los distintos proyectos educativos, ¿no? Que cristalizaron en políticas específicas, que fueron algunas políticas de un gobierno, políticas que se constituyeron en políticas de Estado. Aquí llamo, cuando hablo política de Estado, la política de Estado, ahí les voy a dejar un apunte incluso después, tiene que ver justamente con aquellas políticas que se suceden en el tiempo, más allá de que sean llevadas solo por un gobierno, ¿no? Es decir, cuando una política se continúa más allá de un gobierno, a ello empezamos a hablar de políticas de Estado. Y en el proceso educativo nos van a interesar en especial tres grandes definiciones de proyectos educativos, uno vinculado y cristalizado, si bien una ley no es una política en sí, pero sí la ley cristaliza, efectiviza, consolida y legaliza medidas que se interrelacionan con construcción de instituciones, con derechos, con deberes, con obligaciones, ¿no? Es decir, aparece un régimen que la institucionaliza a esa política. Por eso es la importancia de las leyes. Y tenemos 3 leyes básicas, que va a ser la Ley 1420, la Ley Federal de Educación y la Ley Actual de Educación, que es la 26206. Entonces, para llegar a ello, esta imagen lo que busca es un poco sintetizar este esquema que veníamos trabajando, ¿no? Comenzamos hablando sobre, con 2 textos, tratando de ver y de, como materia de primer año, de acercarnos con modos de lectura y con especificaciones de las lecturas académicas, decíamos. Entonces, ¿desde dónde escribe cada autor? Es decir, ¿desde qué postura? Y decíamos que una complejidad que tienen las ciencias sociales es que utilizamos el mismo lenguaje que en la vida cotidiana. Entonces, la necesidad de definir los conceptos, ¿no? de historizar los conceptos, se vuelve medular como parte de poder observar ese entramado, esa rejilla a partir de la cual voy a ir a analizar hechos, datos, situaciones que suceden en la realidad, ¿no? Es decir, a diferencia de las miradas positivistas, no hay ninguna manera de comprender la realidad que no sea atravesada por
posiciones ideológicas, diríamos, ¿no? Y en este sentido que recuperábamos de Althusser de la ideología, ya no meramente en un sentido negativo, sino que tiene que ver también con nuestras prácticas, ¿no? Y un concepto que aparecía es nuestra tendencia a la naturalización de procesos culturales, ¿eh? Que lo que llevan es a, cuando se naturalizan, se dejan de observar como procesos culturales, como procesos históricos, y se tienden a repetir y tienden a consolidar esto que llamábamos sentido común. En ese marco, luego seguimos trabajando con esta mirada de cómo nos definíamos, y nos definíamos a partir de ese texto de Cassirer como animales simbólicos, ¿no? Si hay una característica que tenemos que nos diferencia del resto de los animales, es la capacidad de mediatizar nuestros instintos, y esa mediatización es lo que podríamos decir nuestras construcciones culturales, ¿no? Constituirnos como animales simbólicos, constituirnos en lo social, como parte de eso social, como en y parte y definidores también de lo social, en parte y definidores de lo cultural, porque lo cultural es social y lo social es cultural, nos llevó a tener que definir qué entendíamos por signo y por símbolo, y retomábamos un texto de Saussure en donde decíamos que, bueno, en realidad cualquier cosa que está en lugar de otra cosa puede ser un signo, ¿no? De manera que eso que está en lugar de otra cosa, ¿no?, va a constituirse en una entidad que tiene dos caras, un significante, que puede ser el sonido de estas palabras que yo estoy emitiendo, pero por el otro lado, o los dibujos, ¿no?, de estas palabras escritas, la grafía de estas palabras escritas, ese sería el significante. En tanto, lo que ustedes interpretan, ese significado, ¿no?, tiene que ver con esa construcción de interpretación de este mundo de signos. Entonces, no podríamos pensar que vivimos sin interpretar. Y cuando uno interpreta, cuando uno vive, cuando uno está en permanentemente contacto con otros, con objetos, ¿no? En ese marco, lo que se produce entonces va a ser un proceso que me va a permitir a mí construir, deconstruir posiciones. Entonces, la importancia primera, decíamos, de la asignatura es desnaturalizar, descotidianizar aquellas prácticas que consideramos y que incluso las invisibilizamos. Y hacíamos el ejemplo a partir del lenguaje inclusivo, ¿no?, que nos permitió, y todo este movimiento feminista que ha llegado a nuestra cotidianidad, nos permite comprender y desnaturalizar prácticas de las cuales no teníamos ese distanciamiento para poder observarlo, para poder analizarlo y para poder cambiarlo, ¿no? Es decir, si yo no lo desnaturalizo, es imposible que lo cambie, porque lo voy a continuar repitiendo. Entonces, desde ese lugar era que habíamos comenzado la asignatura, y llegamos a un concepto clave, que es el concepto de cultura. Sigo en la próxima porque me queda muy largo. Bien, entonces leímos el texto de Williams, un texto bastante complejo, en donde analizaba y proponía el autor que hiciéramos un recorrido histórico de cuándo se empezó a utilizar este concepto, el concepto de cultura, como singular, como plural, y qué sentido se le fue dando. Y lo ubicábamos desde la Ilustración, de este momento medular para pensar la modernidad, decíamos, en esta fuerte presencia del subjetivismo, pero también en este movimiento que habíamos ligado al progreso, ligado a la construcción de
las revoluciones burguesas, como llama Hobsbawm, en especial la revolución de 1789, que eclosionó y cristalizó las ideas de la Ilustración. Ligada a la Ilustración, ligada a la modernidad, está el surgimiento de la idea de la educación pública, de la educación que ya no va a ser una función de la Iglesia se encargaba de la educación hasta entonces, ligada a la evangelización, ¿no? Entonces, educación y evangelización estaban imbricados y no podían, ¿no?, dividirse, y con este movimiento de la Ilustración, en donde le dice Kant, piensa por ti mismo, hacete cargo y pensá por vos, porque todos tenemos razón, ¿no? Entonces todos tenemos la capacidad de razonar. En ese sentido es que se plantea justamente la posibilidad de que era el Estado, ¿no?, el que se va a hacer cargo de la educación, ¿no? Dejarle tomar por manos. En ese contexto también este concepto de cultura surge en un sentido singular, decíamos, en un sentido que tiene que ver con el cultivo de las facultades del espíritu, ligado no a lo material, sino a las artes, y en especial a las artes desde una mirada también elitista. El concepto de cultura ligado y como sinónimo de la civilización, de la civis, ligado a la ciudad, ligado a esta nueva construcción de nuevos, a los criterios de buen gusto, ligado a las bellas artes, ¿no? Es decir, en ese marco que ustedes estuvieron analizando y leyendo, aparecía el concepto. Se ampliaba esta concepción con el romanticismo, que implicaba una crítica a la Ilustración y un poner sobre la mesa las otras identidades, las identidades que no eran atravesadas por este dominio en especial del pensamiento francés, de la Ilustración francesa. Y nos íbamos yo les daba el ejemplo de Alemania, y en especial hablábamos del folclore, ¿no?, como el saber del pueblo, ¿no? Entonces, valorizar, y ustedes mencionaban prácticos a Herder, en donde planteaba justamente, es decir, hay otros saberes, y estos otros saberes son tan válidos como los saberes cultos. Entonces aparece esta distinción entre cultura de élite y cultura popular. Lo popular, lo ligado al pueblo, que nosotros estuvimos analizando, y yo les había propuesto cuando terminábamos la cursada, que lo recuperáramos de este texto, que yo les dejé algunas páginas, de bueno, falleció este año, de un investigador, intelectual, filósofo, historiador de los medios, historiador de lo popular, de las culturas populares, de las industrias culturales, revaloriza las industrias culturales, como es Jesús Martín Barbero. Yo, dada esta situación y que me gustaría avanzar, les voy a compartir un video de Jesús Martín Barbero en donde él mismo se pone a trabajar y a dialogar sobre esta concepción de la importancia de lo popular que él, y a partir de la cual él llega a esa concepción de lo popular, recuperando y haciendo una crítica no solo al pensamiento de derecha, sino también al pensamiento de izquierda. Y acá es la crítica también que podríamos hacer a esta visión, diríamos, casi ortodoxa del pensamiento del materialismo dialéctico, en donde se habla de una estructura y una superestructura. Hemos leído el texto de Marx, en donde él la presenta como una metáfora bueno, él mismo planteaba de que es una metáfora para comprender esta sociedad capitalista y en donde estos elementos estructurales
no se observaban eran los que sostenían el sistema y que los verdaderos cambios eran los cambios revolucionarios que implicaban los cambios de los modelos de acumulación, diríamos, ¿no? De los medios de producción que cambien, que se modifique en este caso, diríamos, la revolución del capitalismo. Claro que eso lo está escribiendo en el siglo XIX, cuando está en pleno apogeo y en pleno surgimiento, ligado a ese clima de la revolución industrial, decíamos, pero marca también esta manera en donde la cultura, lo cultural, las artes, están en ese nivel superestructural, por lo tanto, tampoco son vistos, y esa es la crítica que le hace el texto de Williams, tampoco llegan a ser vistos como necesarios. Por eso revalorizamos un texto que les voy a invitar a que lean para la semana que viene, que es el texto de que vamos a trabajar, otro texto de Williams sobre hegemonía. Estoy entre darles esa lectura, sí, vamos a trabajar este texto de hegemonía, de pensar esta idea de repensar la dominación desde otro lugar. Les voy a dejar algo sobre Gramsci, que va a ser un pensador italiano que lo va a retomar Williams y que es clave para pensar este concepto de hegemonía. Pero entonces aparece esta idea de lo popular, de pueblo, que los invito a que la lean y la analizamos, no genera, pero ¿qué hace? Hace, como habíamos visto en Williams, hace también esta historia, ¿no?, del concepto de pueblo. ¿Cuándo aparece la idea de pueblo? ¿Cuándo aparece la idea de lo popular? ¿Cuándo se consolida, ¿no?, eso popular, ¿no? Y desde ese lugar me parece interesante que analicemos, ¿no?, cómo esa visión que diríamos, en donde el romanticismo amplía la concepción de cultura y permite que aflore otros saberes y se los reconoce como otros saberes, sin embargo queda subsumida a esta división en donde estaba el saber de la élite, la cultura de la élite y la cultura popular. Y las bellas artes quedaron embrecadas, especialmente la música, en la música de élite, la música culta, ¿no? Lo culto como sinónimo de esa construcción académica, esa construcción, ese producto de la academia, ¿no? En donde lo popular y lo interesante del recorrido crítico que hace, que está ligado al pueblo, lo que propone este texto es justamente pensar lo popular, dejar de pensarlo como un objeto de museo, podríamos decir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se termina haciendo, ¿no?, pasado el romanticismo, ¿no? Es decir, el romanticismo lo asume, se asume esta idea de pueblo como actor de la historia, como constructor de la historia, como el que puede cambiar la historia, como un sujeto histórico. Se asume esta idea pero también se asume esta idea de pueblo que es la reserva moral en una sociedad industrializada, porque se ve ese pueblo ligado al folclore, ligado a lo primitivo, ligado al campo, y entonces en una visión crítica con respecto a la ciudad, cuando teníamos grandes movimientos revolucionarios en las ciudades, aparece esta visión ligada al positivismo, ya entrado el siglo, fines del XIX, principios del XX, en donde, bueno, obviamente hay una añoranza, dice, bueno, en realidad en la ciudad hay una contaminación y lo bueno, lo puro, lo verdadero está en el campo, un campo visto desde una mirada bucólica. ¿Y cuál era, y qué es lo que aporta los estudios vinculados
al materialismo dialéctico, es pensar el pueblo como clase social, es pensar el pueblo en el conflicto social, y eso sería una diferencia entre lo popular pensado desde el romanticismo y lo popular pensado por parte del materialismo dialéctico. Pero de nuevo aparece la crítica, porque cuando aparecen las industrias culturales, cuando aparece la posibilidad de producir en forma masiva, cuando aparece la masa en el sentido de este actor social que puede consumir, que se vincula con otras realidades, con otras historias, ¿no? Empieza también a verse lo masivo como inferior, como degeneración, como negativo, ¿no? Entonces, lo que él propone es, ojo que no podemos hablar de lo popular versus lo masivo, ¿no? Porque nuestras culturas, y él está pensando en los 60, en los 70, el texto lo hace entre el 70 y el 85, porque nuestras culturas lo que son, tenemos que dejar de pensar esta idea de que hay culturas puras, de que si algo sabemos es que estamos en permanente contacto, y esos contactos generan permanentemente, y acá aparece un concepto que trabaja Canclini, que es el de la hibridez. Entonces, igual no voy a hablar, porque les dejo el video de Barbero, y me interesa este vínculo entre lo popular y el Estado nacional. Antes voy a cambiar el próximo texto así a ver si se enganchan. Vamos a leer el texto de Romé, de Santiago Romé, sí, que nos viene bien para armar esta idea del Estado-Nación. Cuando surge el Estado-Nación, nosotros acá en Argentina lo vamos a ir viendo teóricamente, el concepto de Estado, pero también lo vamos a ver históricamente, ¿no? Surge, podríamos decir, ligado a la generación de 1880 y ligado a, decíamos, el Estado-Nación, ligado a la modernidad, ligado al capitalismo, ¿no? Y ligado a esta idea de un monopolio de la fuerza física que se entrega en un contrato original, que se le entrega a, a un cierto grupo, ¿no? Es decir, dejamos de pelearnos entre nosotros, el Estado va a tener ese monopolio de la fuerza física, el Estado también define fronteras, brinda seguridad, es decir, yo no me voy a defender por cuenta propia porque el Estado es el que me tiene que defender, porque si no sería un Far West, ¿no? Entonces, y para sostener toda esta entidad también aparece el cobro de impuestos, ¿no? Y también aparece esta idea de definir una capital, definir fronteras, que nos va a permitir comprender cómo, ¿no? Por qué yo pensaba empezar a reflexionar sobre las políticas educativas a partir del proyecto de la generación del 80 y de la ley 1420 que les comentaba anteriormente. Entonces, lecturas. Texto de Jesús Martín Barbero, que la íbamos a trabajar hoy. Les dejo el autor, la revisamos igual la semana que viene. Y el texto de... estoy entre dos textos. Bueno, quizás el de hegemonía les sea más complejo y después seguimos con Romé. Les dejo también una pequeña línea de tiempo para pensar este modelo de acumulación vinculado a esta ley 1420 y vinculado a esta construcción del Estado-Nación, que podríamos decir está ligado a un modelo de acumulación de nuestro país ligado al modelo agroexportador, y que podemos ubicar como grandes líneas 1880-1930. Y ahí les dejo.